nos agredieron, por así decirlo, a toda la sociedad sinaloense con la muerte de un activista que bueno que buscaba a su hijo y resulta que eso le costó la vida y esto de alguna manera no solamente simbra a la sociedad sinaloense, sino también ya hay el alcance a nivel nacional de qué es lo que está pasando sucediendo en Sinaloa, donde incluso hay numerosas recomendaciones de las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre esta triste muerte, artera y alevosa muerte de una ciudadana, de una luchadora? Bueno, pues se repite la historia que vimos ya en Ciudad Juárez, cuando en el peor momento de la violencia en esa ciudad asesinaron a una mujer también activista, Marisela. con Marisela, que también buscaba a sus hijos, ¿no? O a su hija particularmente. Entonces, fue incluso uno de los hechos que aceleró la intervención del gobierno federal en Juárez y que efectivamente disminuyó la violencia. Fue probablemente el hecho más significativo, aunque también la caravana que encabezó Sicilia para allá. O sea, se juntaron varios hechos, pero el asesinato de ella como que fue un jalón que provocó una intervención más decidida. El Estado ante una crisis que parecía sin límite, irrefrenable en Juárez. Entonces ahora lo que estamos viendo aquí, si bien no se da en medio de una violencia idéntica a la de Juárez o tan alta como la de Juárez, vemos que hay una nueva ola de violencia en Sinaloa y este símbolo pues como que demuestra la impunidad de los verdugos y también la prácticamente nula intervención del gobierno estatal en este tipo de sucesos. Entonces, por un lado vemos una violencia descarada, inusitada, a plena luz del día de los sicarios, ¿no? De una señora indefensa. Y por otro lado vemos casi el silencio, parecería cómplice, ¿no? del gobierno del Estado, como ella misma lo declaró, que nunca las quiso recibir, a ella y a otras madres o a otras personas integrantes de esta asociación de madres de hijos desaparecidos. Entonces, ojalá por lo menos que el sacrificio de esta señora sirva para que se genere una intervención mucho más decidida del gobierno, no estatal, realmente del estatal no espero gran cosa, sino del federal, algo que han pedido muchos, ¿no? Que se intervenga más decididamente en Sinaloa. Es sorprendente cómo aquí no se ha intervenido de manera tan decidida como se ha hecho en Tamaulipas, ahora recientemente, en Michoacán o en Chihuahua antes, ¿no? Cuando la fuerza más grande del crimen organizado en el país está aquí, aunque sabemos que actúa de otra manera, diferente a la de otros grupos, pero aquí está el gran poder y pues no se interviene, ¿no? No se ve una intervención decidida de las autoridades estatales, incluso de las federales tampoco. Y pues ojalá fuese por lo menos el tributo a esta señora, ¿no? Este tipo de hechos, doctor Arturo Santamaría, es producto de esta gran impunidad, de esta, como dice usted, pues no sé si desvergüenza de los gobiernos que no actúan, que no hacen nada, que son, que ignoran toda este tipo de hechos que lastiman mucho a la sociedad. Sí, sin duda, si hubiese un castigo
visible a las organizaciones criminales, pues no podría pasar un asesinato así tan grotescamente abierto, descarado, ¿no? Plena luz del día. Y con una mujer que no tenía otra defensa más que su dignidad, su valentía y la razón de su lado. Entonces, sí, es sorprendente cómo suceden tantos hechos graves y prácticamente nunca hay castigo. Entonces, cuando no hay castigo por parte de autoridades, pues la impunidad es total. Sinaloa es un estado, digamos, fallido en este sentido, en donde no se respetan los derechos humanos, en donde hay muchas recomendaciones, en donde hay desaparecidos y nadie les hace caso. Bueno, este concepto de estado fallido, pues se ha prestado para muy elásticamente para interpretar lo que pasa en el Estado de Derecho, en la seguridad de los ciudadanos de una región determinada. Evidentemente en otros estados como Chihuahua o Michoacán hay un estado fallido. ¿Tamaulipas? Sí, Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas y Michoacán sobre todo. En este caso, por lo menos en el seguimiento de delitos graves, efectivamente no hay una respuesta clara por parte del gobierno. Pero digamos como que no habría otras características para atreverme yo a hablar de un estado fallido en todos los terrenos. Si podemos decir que en algunos aspectos hay estado fallido, pues sí, ¿verdad? Pero quizá no en todos, afortunadamente, ¿verdad? Estaríamos hablando, cuando hablemos de estado fallido, hablamos de una ausencia absoluta de gobierno en todos los aspectos. Pero aquí sí hay una enorme falla, sin duda, en la procuración de justicia, en el respeto a los derechos humanos de periodistas o de ciudadanos como Sandra Luz, ¿no? ¿Cómo calificaría usted este régimen de Mario López Valdés en ese sentido, cuando, insisto, pareciera que hay muchas recomendaciones a nivel Estado, a nivel nacional? Bueno, es un gobierno débil, ¿no? Confundido, decepcionante, ¿no? Para muchos. Pero en el terreno del respeto a la legalidad, no tan solo los derechos humanos, sino incluso a la legalidad en cuanto a la construcción de obra pública, por ejemplo, ¿no? A la adquisición de recursos, de materiales para las diferentes actividades de las dependencias del gobierno, también vemos ahí una lejanía de la legalidad. Entonces es como un estado bastante lejano del cumplimiento de la legalidad. Insensible. Quizá no insensible, sino ignorante de muchas leyes, ¿no? A lo mejor hasta un exceso digamos, de confianza en que el poder político pueda actuar sin acato a las leyes. Pareciera el gobernador y que sus miembros, los miembros del gabinete que pueden decidir y hacer muchas cosas porque son gobierno, pero pareciera que desconocen que el gobierno también debe de respetar las leyes, debe ser el primero, y frecuentemente se les olvida.